El nazismo fue una de las mayores catástrofes que han asolado Europa desde los tiempos de la peste negra, dejando tras de sí un continente devastado y millones de muertos. Sin embargo, pocos saben que tras estos acontecimientos históricos hay una trastienda donde la irracionalidad y la magia son las protagonistas. Un mundo de ocultismo, superstición y sociedades secretas. Bueno, se han escrito miles de páginas acerca de las relaciones entre las ciencias ocultas, el esoterismo y el partido nazi. Y quizás se ha exagerado, se ha tendido un poco a inflar esta relación, a veces basándose más en la leyenda o en los rumores que en los hechos verdaderos. No obstante, sí es cierto que hay una relación importante entre las ciencias ocultas, el esoterismo y sobre todo ciertas teorías de moda en los años 20 y 30, como la teosofía, la antroposofía, el espiritualismo, el orientalismo, etcétera, que jugaron un papel importante dentro del Partido Nacional Socialista. Desde el principio, los altos mandatarios nazis frecuentaron la compañía de toda suerte de ocultistas, magos y videntes. El más importante de ellos sería Jan Erik Hanussen, uno de los personajes más extraños de los primeros tiempos del nazismo. Sus propios compañeros serían los que acabarían asesinándolo después de que hubiese vaticinado en una sesión de espiritismo el incendio del Parlamento alemán, ordenado por Hitler con la intención de culpar del hecho a los comunistas. Comunicó a los asistentes, entre los que se contaban también el conde Geldorf y otros miembros de las SA, que se iba a producir una tragedia, un incendio, un feroz fuego iba a acabar con un importante edificio de Berlín y la causa iban a ser los comunistas. Lógicamente, cuando poco más o menos un día después arde el Reichstag, el partido nazi achaca la causa de este incendio a la intervención de Marinus van der Lubbe, un militante comunista holandés ayudado por otros comunistas, y esto da pie además a que el recién ascendido canciller Adolf Hitler pueda prácticamente hacerse con el poder total, ¿no? Pues resulta bastante sospechosa esta circunstancia, teniendo en cuenta que casi a renglón seguido también Hanussen va a desaparecer y no se va a volver a saber nada de él hasta la aparición de su cadáver. Las inquietudes ocultistas de los dirigentes nazis quedaron fielmente plasmadas en el que fuera su principal instrumento de terror, las SS, una organización esotérica creada a imagen y semejanza de las antiguas órdenes de caballería. Heinrich Himmler instauró su sede en el castillo de Wewelsburg, un verdadero Camelot para su orden negra. Tiene una forma triangular, una torre muy grande en la que en la parte inferior hay una cripta con las cenizas de los héroes caídos. Por encima, una copia de la capilla del Santo Grial, donde se reúne con esos líderes de las SS. Ahí también está su astrólogo favorito, Wilhelm Wulff. Y se puede decir que el castillo de Wewelsburg es para las SS el centro de su poder esotérico, de su culto esotérico y de búsqueda de objetos de poder y de intento de llevar adelante ese Estado dentro del Estado que las SS siempre quisieron tener. En medio de aquel clima de fanatismo e irracionalidad, no debe de extrañarnos que en la Alemania nazi tuvieran éxito las doctrinas científicas más extravagantes. Fueron, por ejemplo, la doctrina de la Tierra hueca, que planteaba que vivíamos en el centro de una esfera, que por lo tanto lo que veíamos como cielo y que pensábamos que podía ser, o que pensamos que puede ser el universo, realmente eran los bordes de esa esfera. La teoría también, o una derivación de esta teoría, que planteaba que había mundos subterráneos, es decir, que había realmente océanos y que había continentes, vegetación y población bajo nuestros pies. 60 años después de aquel movimiento más religioso que político, los historiadores aún se preguntan cómo es posible que el país más culto y avanzado de aquella Europa fuese invadido en apenas unos años por aquella espiral de irracionalidad. Fue sin duda una fiebre por lo mágico y lo ancestral, que se llevaría hasta sus últimas consecuencias con expediciones y proyectos secretos que superan cualquier ficción. Las creencias esotéricas y la insaciable ansia de poder de los nazis llevaron a Hitler y a sus seguidores a organizar una serie de expediciones por todo el mundo en busca de objetos míticos como el Arca de la Alianza, las calaveras de cristal o el bastón de mando, una serie de reliquias que se decía que estaban dotadas de una fuerza casi divina. La que más obsesionaba a Hitler era la lanza de Longinos, el arma que, según cuenta la leyenda,
atravesó el mismísimo costado de Cristo. Este es un aspecto muy intrigante que conocemos gracias a las investigaciones de un ex jefe de comandos del ejército británico que varias décadas después de la guerra contó esta historia, que pudo conocer directamente de manos de un testigo directo. Según esta información, Hitler no solo estaba obsesionado e interesado en la lanza de Longinos, sino que realmente llegó a codiciarla de tal manera que cuando anexionó Austria a Alemania, pues una de las primeras medidas que tomó fue hacerse con el tesoro de la Casa Real austriaca y de forma especial con la lanza de Longinos que pertenecía a ese tesoro. Según parece, según estas informaciones, Hitler conoció la historia de la lanza y de los poderes teóricamente asociados a la misma durante su juventud, durante su estancia en Viena, y le fascinó la idea de que algunos gobernantes, de algunos grandes estadistas y personajes de la historia como Carlomagno, por ejemplo, o Carlos Martel o Federico Barbarroja, hubieran tenido esta lanza en su poder y la hubiesen llevado o usado como un talismán en sus batallas. Lógicamente, en aquel momento de su juventud, Hitler pensó que él algún día llegaría a dominar los destinos de Alemania y que este objeto, la lanza de Longinos, le dotaría de cierto poder para lograr esos objetivos. Hitler no paró hasta tener en su poder la prodigiosa lanza, a la que creía ligada al destino del movimiento nazi. Finalmente, la ocultó en un búnker en Nuremberg, la sede espiritual del nazismo, allí donde se celebraban sus espectaculares desfiles de antorchas. Animado por este éxito, Hitler se decidió a emprender una acción mucho más ambiciosa: la búsqueda del Santo Grial. Bueno, el Grial fue una de las reliquias que más obsesionó a Himmler en concreto y ordenó varias expediciones dentro de las SS para que buscaran, para que localizaran el Grial en diferentes puntos de Europa. Sabemos que estuvieron en Francia, comandados por el oficial de las SS Otto Rahn, y sabemos también que siguieron su pista en algunas regiones de Cataluña, concretamente en Montserrat. Al parecer hicieron algunas indagaciones. Hay un dato muy interesante, y es que durante la visita de Himmler a España, uno de los lugares que no pudo evitar conocer fue precisamente el monasterio de Montserrat, y allí se interesó precisamente por documentos y por textos que están vinculados con la leyenda del Grial. Hitler encargó esta tarea personalmente al comandante supremo de las SS, Heinrich Himmler, quien inició una serie de viajes que le llevaron primero al sur de Francia y finalmente a España. Daba la impresión de que nuestro país podría ocultar en algún lugar la reliquia más preciada del cristianismo. Himmler estuvo en España, es un hecho cierto. Él vino a organizar la entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya, pero cuando esta entrevista ya estuvo organizada, y también vino a pedir a Franco que le permitiera que la Gestapo actuase en España, cosa que consiguió solo parcialmente, después él no fue a esa entrevista, sino cuando ya se celebró, sino que se quedó en España. Primero estuvo visitando el monasterio del Escorial y después fue a Barcelona, donde también fue de visita al monte de Montserrat y al monasterio de Montserrat. Quizá estaba buscando el Santo Grial, es lo que se ha apuntado. ¿Y por qué? Porque hay unas leyendas, las leyendas artúricas, que dicen que el Santo Grial estaba o se custodiaba en el monasterio mítico de Montsalvat, que para muchos era el monasterio cátaro de Montsegur, pero para otros muchos en realidad estaba centrado en Montserrat. Entre ellos, por ejemplo, el músico Richard Wagner. Que Himmler encontrase allí algo o no encontrase nada, pues la verdad es que no lo sabemos. Desde luego Franco no le puso ningún impedimento, y esto quizá nos hace pensar también en una práctica habitual en Franco, que era permitir a los demás hacer las cosas y no darles información cuando él sabía ya que a lo mejor allí no iba a encontrar nada. Quizá porque Franco sabía dónde estaba esa reliquia o porque no creía que existiera. También queda un poco en la fantasía. Durante todo su imperio del terror, los nazis continuaron buscando objetos místicos con los que cumplir sus delirios de grandeza. Algunos apuntan a San Juan de la Peña, lugar donde muchos ubicaban la copa de la última cena, y las entrañas de Toledo, donde seguían la pista de la mítica mesa del rey Salomón. Han pasado muchos años, y a día de hoy, resulta imposible saber si estas pesquisas tuvieron algún resultado positivo. Hay quien afirma que realmente alcanzaron algunos objetivos. Sin embargo, otros estudiosos lo descartan por completo. Sea como fuere, el resultado de esas investigaciones por todo el mundo sigue siendo uno de los cientos de secretos que Hitler y los suyos se llevaron a la tumba.